SER Podcast. Feliz año a todo el mundo, así es como está empezando este primer Hoy por Hoy de 2026. Vamos a empezar por el repaso de las noticias a esta hora. Nacho Palomo, buenos días. Buenos días, Astre. Además, con una última hora que nos llega de Suiza, donde hay al menos 10 muertos por una explosión en un bar durante la celebración del Año Nuevo. Ha ocurrido en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais. La policía informa de 10 muertos y varios heridos tras una explosión a la 1:30 de la madrugada y un violento incendio después. De momento, el origen de las explosiones es desconocido, aunque la principal hipótesis hasta ahora es la de un accidente provocado posiblemente, dice la policía, por la pirotecnia. Según los agentes, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente, hacia donde se han trasladado la policía, bomberos y varios helicópteros. Y estábamos también hasta ahora pendientes de un rescate en el Pirineo aragonés por una luz. La Guardia Civil ha encontrado ya muerto a la persona atrapada desde la tarde de ayer. Ha ocurrido en el Valle de Bielsa, en Huesca. Última hora, Esther Orera, buenos días. Buenos días. El operativo de montaña de la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un montañero que practicaba raquetas junto a otro compañero ayer por la tarde en la zona denominada Punta Suelza, en el término municipal de Bielsa, en la provincia de Huesca. El alud les sorprendió entre las 5 y las 6 de la tarde y fueron arrastrados. Uno de ellos pudo salir por sus propios medios y sin cobertura de teléfono móvil bajó hasta el refugio de Urdiceto, donde pudo comunicar el accidente a través de una emisora del 112 Aragón. El aviso se recibió en torno a las 8 de la tarde, según informan fuentes del Gobierno de Aragón, y se activó el dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil de Montaña, con 4 agentes del GREIM, de la base de Voltaña y un guía canino de la de Jaca. Han accedido a pie durante esta noche con unas 3 horas de marcha y en condiciones invernales. A esta hora la intensa niebla no ha permitido por el momento que despegue el helicóptero de rescate. Se trata del segundo accidente mortal por una luz en el Pirineo aragonés esta semana. En la zona de Panticosa fallecieron 3 montañeros este pasado lunes. Además, acaban de escuchar aquí en la SER la entrevista al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que augura un nuevo año de crecimiento económico en España. Carlos Cuerpo ha hecho balance de 2025 y ha avanzado algunos de los retos y nuevas medidas para este 2026. Cuerpo cree que el crecimiento económico seguirá siendo sólido este año en España. Nada más abrir la persiana, podríamos decir, este 1 de enero del 2026, España ya está creciendo en torno a 1 o 1,1 puntos porcentuales. Esto es prácticamente la tasa que le dan al conjunto de la zona euro para el conjunto del año y nosotros la conseguimos, la tenemos nada más empezar. Además, el ministro cree que la falta de presupuestos no ha sido un lastre económico y reitera el compromiso del Ejecutivo para presentarlos de este año. Y de lo político, el último día del año nos dejó ayer varios discursos de líderes autonómicos. Donde María Guardiola, Fernández Mañueco y Moreno Bonilla han pedido entendimiento político, aunque sin mencionar explícitamente a Vox. Gobernar para todos, piensen lo que piensen, es la única forma de gobernar con dignidad. En estas fechas pido que nos detengamos en lo que nos une y apartemos lo que nos diferencia. En 2026 celebraremos elecciones autonómicas, que nos exigirá a todos altura de miras, serenidad y una idea clara: decidir con responsabilidad. Para que haya estabilidad política puede bastar una mayoría suficiente, pero si queremos que reine la convivencia, hace falta algo más. Hace falta una actitud de escucha y diálogo entre todos nosotros. Y completamos con la previsión del tiempo, Luismi Pérez. Buenos días y feliz año nuevo. Esta primera jornada de 2026 viene con cambios de tiempo en Canarias. Ya llevamos registros de lluvia de más de 30 litros por metro cuadrado en algunos municipios de La Palma y a lo largo del día acabará lloviendo en todas las Islas Canarias. En la península, alguna lluvia tímida en Galicia y en Extremadura, con nubes cada vez más abundantes en todo el oeste del país. También alguna gota en la costa entre Cádiz y Málaga. En el resto del país, más tranquilidad, ese cielo enmarañado y las nieblas, que en algún caso, sobre todo entre Lleida y Huesca, no se van a disipar, también con más viento en Canarias y en la costa gallega. Es este jueves, primer día del mes de enero, primer día de 2026, que compartimos en este Abierto Express con Mariola Urrea. Mariola, buenos días y feliz año. ¿Qué tal? Feliz año a todos, buenos días. Y también con Javier Aroca. Javier, ¿qué tal? Buenos días, feliz año para ti también. Buenos días, feliz año. Este día de compartir por lo menos buenas intenciones, buenos deseos, los propósitos para este año que empieza. Iba a empezar preguntándoos por la actualidad política, pero en fin, quisiera detenerme antes en este primer día que empieza, por cierto, con esta noticia. Nos tiene pendientes de Suiza, nos lo contaba Nacho al empezar, con al menos 10 personas fallecidas por esa explosión en un bar durante la celebración del Año Nuevo. Estaremos esta mañana evidentemente pendientes de esta información, pero antes de ir al
fin, el relato político de este año que va a tener ciclo electoral, que tuvo las elecciones en Extremadura, que tuvo anoche los mensajes autonómicos de muchos de los presidentes de las comunidades que ahora repasaremos. Quisiera empezar, Mariola, a partir de lo que nos ha contado Fina. Queríamos llamarla porque nos acordamos del estremecimiento que vivimos pueblo a pueblo, decíamos, cuando íbamos contando los incendios este verano, con aquello de que se apagan en invierno. Bueno, pues llamas unos meses después y te encuentras con esta sensación de abandono que ella describía como de desesperación. La verdad es que han sido un testimonio de lo más... no sé cómo calificarlo, quizá que refleja muy bien la capacidad que tiene el ser humano de caerse y volver a levantarse, ¿no? Porque esos primeros cortes que habéis recordado de los testimonios cuando todo estaba ardiendo, de desesperanza, de ausencia de futuro, ¿no? Y unos meses después esa voz fuerte que reclama y reivindica con tanto orgullo el patrimonio de su tierra, y a la vez que denuncia con la misma energía y firmeza que cómo puede ser posible que una zona patrimonio de la humanidad no tenga ni siquiera baños, ¿no? Y cómo reivindica también a la vez y nos invita a todos a visitar ese paraje maravilloso. Me parece un arranque fantástico, José Luis, porque yo creo que si para algo sirven los medios de comunicación, sirven para muchas cosas, pero desde luego es para no olvidar a aquellos que pidieron en su momento que no se les dejara al margen de la conversación pública, porque solo cuando pones el foco sobre un problema o sobre una necesidad, los poderes públicos tienen incentivos para fijar la atención. Pero qué pena, porque también olvidamos muy rápido, ¿no? Sí. Había ahora esto que dice Mariola, Javier, que es importante subrayarlo, es incluso te diría emocionante ver la pasión con la que habla de su territorio. Sí. Bueno, claro. yo creo que es bastante común, no le quiero quitar mérito a Fina, sino que la gente que vive en nuestros medios rurales y que vive en nuestros bosques, en nuestros campos, son gente muy entera, son gente que defienden, y la prueba es que sigue existiendo, o sea, que sigue siendo viable con todas sus dificultades. Son gente de una entereza muy especial. Pero yo me quiero detener en la identidad de las cosas. Yo creo que es bueno que a cada cosa le pongamos un nombre. Cuando decimos que, en este caso, las médulas están abandonadas por los poderes públicos, hay que decir que poderes públicos son los que tienen abandonadas las médulas, porque es que si no, simplemente seremos unos cronistas de las cosas que están pasando, pero no, rechazamos el papel que creo que debemos de tener también, enseñará el origen de los problemas. Si a estas alturas todavía hay alguien como Fina en las médulas que dice que están abandonados por los poderes públicos, hay que decir quiénes son esos deberes públicos. Por ejemplo, hace un momento he escuchado también a la presidenta de Extremadura y decir que, bueno, todas las cosas que ha dicho, ¿no? Bueno, pues conviene recordar que el responsable de medios rurales en Extremadura, y que tendrá alguna responsabilidad en todo lo que pasó, que también padecieron incendios y otras calamidades similares, era un señor de Vox. Luego, bueno, a la gente también hay que, digamos que animarlas a que ejerzan como ciudadanos plenos. Y la ciudadanía plena también se tiene cuando se ejercen sus derechos políticos con un espíritu crítico y constructivo. Insisto, poderes públicos con identidad. Seguramente alguna gente que nos esté escuchando ahora mismo estará diciendo, bueno, pero ¿quién tiene la responsabilidad de hacer lo que faltan las médulas? Pues digámoslo. Ahora que habla Javier precisamente de las responsabilidades, eso nos conecta con las comunidades autónomas. En este 2026 que está empezando, vamos a recordar con Julia Molina, nuestra compañera de la sección de Nacional. Julia, buenos días, feliz año. Feliz año, Sastre, buenos días. Algunos de los mensajes que precisamente escuchamos ayer, entre ellos los de María Guardiola, y cada uno, siempre hay que ir leyendo un poco entre líneas en estos mensajes, más en este año todavía, en el que cada una de las presidentas y presidentes pues tiene su particular circunstancia, en el caso de los que tienen elecciones por delante, o bueno, en el caso de María Guardiola, en el caso de quien las acaba de tener y tiene que dirigirse, sobre todo, así se entendieron la mayoría de sus mensajes más políticos, la carga más política a Vox, para intentar, Julia, formar un gobierno. Sí, la verdad es que con el ciclo electoral en marcha, los mensajes de los presidentes autonómicos han tenido este año un tono bastante político. La presidenta extremeña, María Guardiola, que necesita a Vox para llegar al gobierno, pedía poner el foco en los puntos en común. En estas fechas pido que nos detengamos en lo que nos une y apartemos lo que nos diferencia.
por el bien de Extremadura. Misma idea que trasladó el presidente de Castilla y León. En 2026 celebraremos elecciones autonómicas, que nos exigirá a todos altura de miras, serenidad y una idea clara: decidir con responsabilidad. El andaluz Moreno Bonilla hizo anoche un repaso por las medidas que entran hoy en vigor, con mención al problema que ha complicado el final de su legislatura. Entrará en vigor el presupuesto de 2026 que nos permitirá, entre otras muchas cosas, el refuerzo de los cribados contra el cáncer. Mientras que Pérez Llorca ha centrado su primer discurso como presidente valenciano en la reconstrucción tras la Dana con este compromiso. Que ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva. Emiliano García Paje, el presidente castellano-manchego, ha reivindicado la honestidad en un momento complicado para su partido. Honestos en las decisiones, honestos en las acciones y también en las actitudes personales. Lo que deseamos como ciudadanos es lo que, como mínimo, le debemos exigir también a los políticos. Y el Lehendakari aprovechó el último día del año para lanzarle un dardo al gobierno central. Los compromisos firmados con el gobierno español siguen sin cumplirse. Ha pasado ya demasiado tiempo y la paciencia se agota. Y Manuel Pradales, que además dejó un potente mensaje a favor de la inmigración. Mucha mención sastre también a la polarización y a la crispación, y en ese sentido Isabel Díaz Ayuso presumía de que Madrid es la comunidad que abandera todo lo contrario. La que mejor conecta las tradiciones con las tendencias sin sectarismo. La que pone freno a los totalitarios y a las ideologías que solo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer. El problema de la vivienda ha sido también uno de los asuntos más repetidos en los discursos con los que los presidentes han cerrado 2025 y han dado la bienvenida a 2026. Julia, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hay mucho que analizar porque efectivamente cada presidente parece que nos abra una ventana. Me ha llamado la atención la paciencia se agota de Pradales, en la medida en que el PNV puede tener un peso decisivo en la estabilidad de la legislatura, que ya saben que Pedro Sánchez insiste en que va a aguantar sí o sí hasta cuando toca, que es 2027. Pero vamos a empezar por lo primero, tú lo subrayabas antes, Aroca, que es ese mensaje de María Guardiola con esos llamamientos, esos guiños, digamos, a Vox, y de qué manera la situación en Extremadura y lo que pueda ocurrir allí condicionará las campañas en el ciclo electoral que se abre, que pasará por Aragón el mes que viene, luego Castilla y León y finalmente en tu comunidad, en Andalucía. Bueno, a mí me parece que estos discursos, en su mayoría, me parece que el más político de todos y el que tiene, digamos, una cierta profundidad que puede afectar al concurso de todas las comunidades autónomas y de la propia evolución del gobierno central, es el que ha emitido el señor Pradales, presidente de Euskadi. El resto, bueno, yo tengo una opinión bastante crítica, pues que me parece una performance absolutamente innecesaria, y en algunos casos, si dijeran este discurso el 28 de diciembre, sería una fecha más oportuna. Claro, escuchar al presidente de mi comunidad decir que, bueno, algo así como el gobierno que más ha hecho por la sanidad. Hombre, decir eso y decirlo sin sonrojarse y sin que te caiga un aluvión de crítica es un atrevimiento tremendo, ¿no? Porque decir en Andalucía que este gobierno es el que está haciendo más por la sanidad, pues a mí me parece una tomadura de pelo, como he dicho antes, propia del 28 de diciembre. Después he dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que él está en un proceso de escucha y de diálogo. La última vez que escuché que un político estaba en un proceso de escucha y diálogo acabó fatal, o está acabando fatal. Vamos a ver lo que ocurre. Por lo demás, bueno, he insistido antes, no se puede decir que tú quieres, en virtud del diálogo, en fin, de una serie de valores que se repiten hasta la saciedad y que muchas veces están vacíos de contenido. Le podría contestar a los extremeños, la señora Guardiola, si le va a entregar de nuevo las competencias en el mundo rural a Vox, porque sería muy interesante saberlo, sobre todo que lo sepan los extremeños, pero también que sepamos cómo el PP reparte las competencias en función de determinados criterios y determinadas prioridades. Yo creo que la composición de los gobiernos y las sesiones en cualquier materia en las comunidades autónomas va a ser un mapa, en fin, de las isobaras políticas del Estado para saber cómo se van a comportar en el futuro tanto Vox como el Partido Popular. Claro, porque hablamos mucho de eso. Este año que empieza, Mariola, ¿cuántas veces hemos analizado la precaria situación del gobierno, no solo desde el punto de vista parlamentario, sino por los casos que le rodean? Pero este 2026 va a ser, como bien señala Aroca, también el momento de hacer las comprobaciones respecto a la realidad, no con los discursos. Es decir, aquella relación que el PP quiera tener con Vox, o bueno, la relación que Vox quiera tener con el PP, lo vamos a ir no ya escuchando, sino comprobando.
Pues fíjate, en ese sentido, escuchar a Santiago Abascal y su mensaje de final de año es muy esclarecedor, porque además de las cosas que decía en relación con el entendimiento del PP y del PSOE, de hecho, Santiago Abascal decía en su vídeo que comparten un consenso suicida. Todas las imágenes que acompañaban a ese vídeo eran imágenes del, por supuesto, del Partido Socialista con Bildu y desde luego también del PP con PSOE. O sea que Santiago Abascal lo tiene claro, quiere aspirar, no diré yo al sorpaso, porque probablemente eso es un escenario no realista, pero desde luego quiere alzarse en una fuerza política que incluso ensombrezca la capacidad de liderazgo en términos de oposición del Partido Popular. Creo que quien tiene más tarea para definir cuál es la relación que quiere tener con este partido de ultraderecha es el Partido Popular y concretamente Alberto Núñez Feijóo, que no acaba en su proyecto político de perfilar cómo gestionar esa relación y que además cada vez yo creo que hubo un momento donde Alberto Núñez Feijóo aspiraba a no tener que depender de Vox, pero a la vista de todos los indicadores que tenemos, esa dependencia cada vez va a ser más enfática. Por lo tanto, el 2026 va a ser un año en el que Alberto Núñez Feijóo va a tener que decidir y va a tener que hacerle esa propuesta a los ciudadanos, y es una propuesta, obviamente, de coalición. Y digo de coalición no en sentido riguroso. No estoy señalando que la única opción posible para Alberto Núñez Feijóo es que gobierne hipotéticamente con Vox dentro del Ejecutivo, pero que desde luego su propuesta en términos electorales es con Vox, porque solo no es posible. Esto yo creo que es una realidad, y aún peor, es una realidad ya sin complejos. Hay bastantes de las claves. La verdad que siguiendo los discursos uno puede ir trazándose el mapa de lo que está por venir. Por una parte, esta relación entre PP y Vox, luego el ciclo electoral, que es verdad que en el caso del Partido Socialista le ha supuesto un gran batacazo en lo que era un feudo histórico para los socialistas, que es Extremadura. Escuchábamos a Ayuso decir, Aroca, también que es Madrid la que más, de todas las comunidades que hay en España, ninguna como Madrid, decía ella, para enfrentarse al sectarismo. Y esta también puede ser una de las coordenadas que nos depara el año. ¿Hasta qué punto? Sé que es un debate que lastra siempre a cualquiera que ocupe la presidencia del Partido Popular, pero la competición con Ayuso va a marcar quién lleva al final las riendas, al menos las estratégicas, las ideológicas del Partido Popular. Bueno, en el caso de Madrid va a tener que ver mucho también con la capacidad de aguantar que tengamos el resto de ciudadanos del Estado y también, por supuesto, los medios de comunicación. No lo voy a decir en latín, ¿no? Pero lo puedo traducir. ¿Hasta cuándo, Isabel, acabarás con nuestra paciencia? Ahora, no se puede hacer un discurso, por eso me refería antes a la impostura y al error de fecha a la hora de pronunciar un discurso de Navidad. No se puede decir por una presidenta de una comunidad autónoma que estamos en una situación de sectarismo y de totalitarismo. ¿A quién le habla? ¿De verdad que se cree que la mayoría de la gente de este país vivimos en un régimen totalitario y sectario? Pues yo no lo creo. Y desde luego, si ella quiere dar una lección de lo contrario, pues desde luego no lo está haciendo, porque si hay un gobierno crispado, un gobierno retador, un gobierno que se dedica más al insulto y a la crispación de la situación y de las relaciones institucionales dentro del Estado, es precisamente el gobierno de Madrid. Por eso decía antes que me sorprendo si no me sonrío con algunas de las cosas que estamos escuchando en los discursos. Que la señora Díaz Ayuso va a seguir igual con su política, por supuesto, porque le da buenos resultados y la gente encima la vota y encima tiene la primacía política dentro de su partido político. Yo creo que Feijóo no sabe todavía hasta qué punto le perjudica la presencia política, la cohabitación política en el discurso público con la señora Díaz Ayuso. El señor Feijóo se ha visto arrastrado, hay una etiqueta de radicalidad y hay una etiqueta incluso de poca educación política que yo creo que no beneficia en nada a la existencia de una derecha moderada, una derecha que sería útil sin duda en una situación complicada como la que vivimos en el Estado español.
Seguramente, Mariola, si este discurso tiene un encaje o se entiende, se puede interpretar desde un punto de vista político, es con algo que también estamos viendo, hemos visto en este 2025 y veremos de qué manera sigue en 2026, que es cierta, lo comentábamos el otro día con Belén Barreiro al hilo del último barómetro, hay cierta derechización de la sociedad española, ¿no? El hecho de que ahora pues más gente se sitúa más hacia el 5 que en el 4,5, en la famosa línea del 0 la izquierda y el 10 la derecha. Y esta declaración que hizo hace unos días la portavoz del PP, Esther Muñoz, cuando dijo es que un gobierno de la derecha, es decir, del PP con Vox, ya no da miedo, claro, que es el gran argumento político de resistencia que ofrece el gobierno, es decir, puede ir mal en los territorios, pero el gobierno del Partido Socialista y Sumar es ahora mismo la única alternativa a PP y Vox. Todo esto explique discursos como este que analizaba ahora Roca, ¿no? Sí, y fíjate, por supuesto, totalmente de acuerdo, lo apuntaba también en esta línea en mi anterior intervención, pero volviendo al mensaje de Navidad de Díaz Ayuso, yo quiero señalar que todos estos discursos, yo tengo una posición menos crítica que la de Javier. Hace unos años también yo apuntaba un poco en la misma línea tuya, Javier, ¿no? Decir que no sé si eran discursos necesarios, ni siquiera convenientes, me daban en ocasiones un punto así como casi de pudor escucharlos, pero yo creo que se han sofisticado bastante estos discursos y les encuentro utilidad porque la España diversa, la España territorial, también tiene que tener un mensaje en clave de su presidencia y me parece útil. Y fíjate, creo que de los discursos, el de la presidenta de Madrid es el menos pomposo, diría yo, es el más tibio. Yo creo que además es un mensaje que rompe un poco con la línea solemne que suele utilizar la presidenta de Madrid. Yo creo que es un discurso de baja potencia política, incluso hasta en la localización donde se hace, en el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, pero deja un mensaje muy, muy, muy claro, que creo que conecta con los desafíos de Madrid y las claves del éxito del PP en Madrid. Ella habló sobre todo y especialmente de bomberos, de servicios públicos, pero el punto mollar de su discurso era la fiscalidad. Fiscalidad justa, decía. Y hablaba de que hoy, 1 de enero, entraba en vigor otra bajada de impuestos del 95% del impuesto de actos jurídicos documentados, curiosamente para un tipo de negocio concreto. Bueno, esto que parece así desapercibido, que puede pasar desapercibido bajo radar, es que la fiscalidad, el convertir a Madrid en una especie de paraíso fiscal, con una competencia fiscal claramente desleal respecto a las comunidades autónomas de su entorno, forma parte del éxito económico y atractivo de Madrid. Y esto dice mucho de dónde están las claves para ser competitivo en algunas comunidades autónomas. Y así podríamos ir repasando cada uno de los discursos de cada uno de los presidentes, donde además de la serenidad, el diálogo, el consenso, el que seamos todos felices, cada uno va apuntando aquel elemento que conecta mejor con las necesidades, con el atractivo de la tierra. Yo creo que el discurso de Isabel Díaz Ayuso, centrado en esto, en esta palabra, fiscalidad justa, nos describe muy bien dónde están las claves de su éxito. Pero fíjate, Urrea, yo me permitiría a todas las personas que nos están escuchando que recuerden una frase de lo que dijo el rey en el último discurso. Seguramente no recuerdan ninguna. Es decir, estos discursos así, con cierta pomposidad y con una puesta en escena evidentemente destacable, en algunos casos no aportan absolutamente nada. Dentro de pocos días tampoco sabremos. Pero eso no lo dijo el rey, ¿no? No, quiero decir que nadie se acuerda de lo que dice el rey. O sea, que nos lo presentamos todos los años como una cosa espectacular y luego nadie se acuerda. Nadie se va a acordar del discurso de la señora Díaz Ayuso y ni mucho menos de la sutileza y del pincel finísimo que tú has utilizado al destacar el asunto de los impuestos sobre actos jurídicos documentados. Eso pertenecen a llegamos a una capacidad de análisis de mucha fineza. La gente va a lo gordo, y lo gordo es lo que ellos excluyen de su discurso. Por ejemplo, no dicen qué van a hacer con la sanidad. Ya he citado antes el caso del presidente de mi comunidad de Andalucía, que dice cosas tal cual, dice que la sanidad es la mejor del mundo. También, por favor, usted no puede decir
decir eso? Si todos los días se están descubiertos muchos casos de víctimas de los cribados, si es que ir a la sanidad pública en Andalucía cada día es un reto más lejano al alcance de la ciudadanía media. A eso me quiero decir. Ahora, que quieran hablar, bueno, que hablen, que den un discurso y que, bueno, unas veces lo hacen desde la Alhambra, digo en el caso otras veces lo hacen bajando una escalera, otras veces de pie, otras veces sentado, y nos embelezan, nos seducen con este tipo de cosas. Yo quiero política real. Y la política real es que alguien se suba y diga, mire usted, nosotros vamos a acabar con el problema de la vivienda, pero si todos los presidentes que han hablado, todos, absolutamente todos, con excepción de Salvador Illa, que no sé si ha hablado o no lo sé. El día todos, no habló anoche, pero habló antes, sí. Con excepción de Salvador Illa y el gobierno de la Generalitat, todos absolutamente están practicando una política obstruccionista en materia de vivienda. Y lo han explicado en sus discursos. Están diciendo por qué no aplican las zonas tensionadas de una ley que sin duda es mejorable, pero con lo que tenemos sirven para arreglar algunas cosas. El problema de la vivienda le importa un pepino a toda esta gente y no lo van a contar en sus discursos. Bueno, mira, hay un elemento interesante que dices, ¿dónde están un poco las cosas de comer, no? Hay dos presidentes, el tuyo, el de Andalucía, y la mía, la presidenta de Navarra, que han señalado dos de los grandes éxitos de esas comunidades autónomas, que es que tienen presupuestos respecto al resto de España. Y a mí me llama la atención, es verdad, casi todos hacen mención a la vivienda, algunos tienen instrumentos legislativos aprobados, que son evidencias de cómo su gobierno pone el foco en esos problemas que conectan con la ciudadanía. El tuyo también, Javier, menciona el incremento de la vivienda pública de una manera significativa. Yo no sé si estos datos, presumo que son ciertos, no lo sé, tú conoces tu realidad andaluza mejor, pero perdón, un paréntesis, te voy a dar el precio. Da el precio y sigue Mario. Te voy a dar el precio. La última oferta de piso aquí, de esos públicos que tú dices, en Sevilla, 321.000 euros. Vale. Mariola. Sí. Y dos elementos que a mí me han llamado la atención, de cosas de comer, de cosas que preocupan a la ciudadanía. ¿Cómo es posible que con toda la regresión en materia de feminismo que estamos sufriendo, solo haya una presidenta, concretamente la de la Comunidad Autónoma de Navarra, que haga en su discurso una mención explícita al feminismo? El feminismo ha desaparecido de todos los discursos. Abascal, además, lo propone, obviamente, como uno de los elementos a eliminar. Y otra cuestión, se cita mucho a los jóvenes, que obviamente es el elemento atractivo a captar por todos los partidos políticos. Pero solo una presidenta, la de Extremadura, hace mención a los mayores, que es uno de los grandes desafíos en términos de cuidados que tiene esta sociedad. ¿Dónde, cómo, en qué condiciones queremos cuidar a nuestros mayores? Solo una presidenta hace mención a esta. Y luego sí, problemas de comer. Pues Asturias menciona la siderurgia, obviamente, el País Vasco el euskera, que es uno de los problemas, y muchos de ellos, y algunos obviamente lo obvian, muchos hacen una mención a la migración, a los inmigrantes. Y destacabais en vuestro resumen, José Luis, lo poderoso del mensaje del Lehendakari, que además conecta con un mensaje del Lehendakari Aguirre de hace ya muchos años, de 1957, con una mención a la inmigración valiente, porque pide compromiso y pide exigencia, pero lo hace desde el criterio de la dignidad. Dejadme hacer una pausa porque quiero que también comentemos, aunque sea brevemente, lo que nos ha comentado precisamente sobre la continuidad de la legislatura, a la que apuntaba Pradales en su discurso. Le ha preguntado Jordi Fàbrega al ministro Carlos Cuerpo en la entrevista que hemos emitido a las 8 y quiero que lo comentemos, ¿no? Les decía que el ministro de Economía ha empezado el año aquí en la SER. Carlos Cuerpo ha hecho balance del año pasado y ha avanzado algunos de los retos y nuevas medidas para este 2026. Cree que el crecimiento económico seguirá siendo sólido este año en España. Ha reiterado el compromiso de presentar los presupuestos y ha avanzado medidas para proteger a los consumidores en los créditos y reducir también la burocracia de las empresas que solicitan ayudas. Adela Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El ministro de Economía augura un nuevo año de crecimiento económico robusto en España. De hecho, dice que nada más empezar ya lo está haciendo. Nada más abrir la persiana, podríamos decir, este 1 de enero del 2026, España ya está creciendo en torno a 1 o 1,1
puntos porcentuales. Esto es prácticamente la tasa que le dan al conjunto de la zona euro para el conjunto del año y nosotros la conseguimos, la tenemos nada más empezar. Carlos Cuerpo cree que la falta de presupuestos no ha sido un lastre, aunque reitera el compromiso del Ejecutivo de presentar los de 2026. Incide también en que seguirán trabajando para tratar de solucionar el problema de acceso a la vivienda. El ministro ha anunciado además que este mismo mes se aprobará una regulación más estricta de los créditos al consumo. Esta norma la pasaremos ahora en el mes de enero, efectivamente, para proteger a los consumidores, evitar el sobreendeudamiento y, por lo tanto, avanzar también en este caso en derechos para los propios consumidores. Una norma que topará los intereses que se cobran a los usuarios y exigirá dar 24 horas de reflexión antes de aceptar las condiciones. También avanza que este 2026 se pondrá en marcha una plataforma de inteligencia artificial para que las empresas puedan solicitar ayudas públicas de forma más ágil y con menos burocracia. Al margen de estas medidas concretas, que es con lo que el Gobierno quiere ir explicando que tiene sentido la legislatura, que se aplican medidas que llegan a los ciudadanos, está esta reflexión, Aroca, del crecimiento económico, con la pregunta de si alcanza con eso, con el crecimiento económico como gran argumento en una legislatura, en un año que vaya. Es muy difícil que vaya a tener presupuestos, que de hecho no los tiene, con este aviso que escuchábamos de Pradales y con los casos que cercan al Ejecutivo. Este tipo de cuestiones que plantea y que anuncia el señor ministro Cuerpo, que yo ya la he escuchado en otras situaciones, también en esta cadena, y que me han parecido siempre de una seriedad y de una solvencia extraordinaria, y que además se cumple, porque es verdad que todos los datos económicos que circulan entre la mayoría de la prensa internacional de carácter económico y la mayoría de los observadores económicos, los datos que ofrece el Estado español en materia económica son francamente importantes. Lo que yo me pregunto es si a partir de lo que ha dicho hoy en la cadena SER el señor ministro Cuerpo, el PP va a pedir su comparecencia en el Congreso y en el Senado para que lo explique. Claro, porque es que este tipo de cosas no le interesan al Partido Popular. O sea, no le interesa hablar sobre todo lo que ha planteado hoy el ministro. Seguiremos con la misma matraca de los mismos asuntos que se plantean en las anteriores ocasiones, en los anteriores meses. Eso que corroe tanto a la sensación política de las cosas. Antes hablábamos de las relaciones con el Partido Popular, con Vox, las relaciones con todo el mundo, pero se nos olvida un convidado que no es un convidado de piedra, es un convidado de piedra porque no vota, es decir, la abstención. O sea, ¿qué está pasando en el Estado español para que haya tanta gente que se abstienen? A lo mejor tiene que ver con eso, porque no les interesa a los políticos hablar de las cosas importantes y están todo el día hablando de otras cuestiones que lo que hacen es hartar, llevar al hastío político a la ciudadanía. Y bueno, ojalá este año empiece de otra manera distinta y hablemos de estos asuntos, de los que propone el señor Cuerpo, que a mí me parece que tienen importancia y que afectan a la ciudadanía. Para mí es muy importante subrayar que este crecimiento de la economía española, 2,9, que está muy por encima de los de nuestros socios europeos, Francia o Alemania, por citar algunos ejemplos. Pero sobre todo me parece muy importante señalar, lo hacía también Carlos Cuerpo en su entrevista, que es un crecimiento sostenido y que es un crecimiento que, entre otras ocasiones, es el resultado del efecto transformador de los Next Generation, es decir, de ese programa que cambiaba fondos por proyectos de transformación de nuestra economía, y creo que eso es muy positivo. Pero es que, unido a todos esos elementos, cualquier indicador que cojamos, ¿no?, que puede ser desde el consumo privado, la inversión de las empresas, al consumo público, todo invita a señalar el sector exterior, por supuesto, incluso con los efectos negativos que ha provocado los aranceles en algunos servicios. Todos los indicadores, decía, son muy positivos de la economía española, pero hay un desacople entre lo que es la macroeconomía y la microeconomía. De hecho, los datos que ofrece la macroeconomía en España deben ser completados también con el análisis de la propia percepción que tienen menos optimista algunos ciudadanos sobre su situación particular. Y, hombre, hay algún dato que preocupa: el estancamiento de los salarios reales, una pérdida importante del poder adquisitivo. Esta realidad no la podemos obviar y, por cierto, no es exclusiva de España. En esto estamos más armonizados con otros países de la Unión Europea. Todo esto sin entrar a mencionar la desigualdad provocada por las personas que están en riesgo de pobreza o la exclusión social. No digo que estas personas provoquen la desigualdad, sino la desigualdad
traducida en la cara más radical, que es las personas, los más frágiles, las personas que están en riesgo de pobreza y en exclusión social. Por cierto, estos son ciudadanos que hace ya tiempo que han perdido el interés y la voluntad de ir a votar y de expresar su malestar. Y esto, bueno, pues obviamente un gobierno tiene que tomarlo en consideración. Y acabo con una cosa, José Luis. Creo que Carlos Cuerpo hubiera sido un magnífico portavoz. Y al escucharlo, imagino que será un vicepresidente primero. Pero lo que decías, que a mí me parece muy interesante y estoy de acuerdo contigo. El problema es que cuando se inicie, espero ya, la conversación pública en España, el señor Feijóo, por ejemplo, nos va a explicar si tiene alguna alternativa para el modelo de las pensiones públicas, porque se observa una ofensiva por tierra, mar y aire contra el actual sistema de pensiones, incluso llegando a decir cosas que son absolutamente inaceptables. O, por ejemplo, tú has dicho con muy buen tino los salarios. De verdad que el PP, que tiene más relación con los empresarios que el Partido Socialista, al menos eso yo supongo, va a decir algo sobre qué piensa sobre los salarios de los españoles y por qué todas esas riquezas que generamos, a la que se ha referido el señor ministro, no luego encuentra un lugar adecuado a la hora del reparto de esos beneficios. Porque es verdad que vamos muy bien, pero claro, si le pregunta a la gente que no llega al salario mínimo o a la gente que tiene una precariedad que solamente ensarta gobierno de 3 meses y cosas por el estilo, pues evidentemente la opinión es negativa. Pero yo lo que digo, el PSOE ya sabemos lo que está haciendo, pero el PP tiene una alternativa. ¿Esto nos lo va a contar? ¿O solamente va a lanzar a Tellado y compañía a proferir insultos y descalificaciones y decir que tiene que haber elecciones mañana? Díganos ustedes cuál es su proyecto. Con Ana Osley y Pepe Rubio, buenos días. Buenos días, feliz año. Feliz año en este primer avance de contenidos del magazine, así que vosotros diréis. Bueno, pues yo te voy a hacer el avance como Chelo Vivares, no sé si os acordáis de Chelo Vivares, era una actriz que hacía de Spinette y que era famosa porque hacía un anuncio totalmente atascada nasalmente que decía, era el anuncio de los caramelitos Prime, que decía, ¿qué cosas tiene mi novio, no? Ya te estoy escuchando, sí. Estoy un poco así, ¿no? Pero bueno, estoy capacitado para hacerlo. Bueno, lo de primero, sobras, de 10 a 11. Nos visitan los ministros de Ciencia y Tecnología, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, que se pondrá un poco el traje de Martínez Asensio hoy para recomendarnos libros de ciencia y tecnología, pero no se quedarán ahí. También harán balance científico y tecnológico del año que nos acaba de dejar y pronóstico del que estamos ya, que acabamos de estrenar. Y poco después de las 10:30 de la mañana, el primer amigo alegre de 2026, que va a ser Fernando Tejero, alguien que desde hace muchos años ya forma parte, digamos, de nuestra familia o al menos de nuestra comunidad de vecinos. Y luego, a partir de las 11 de la mañana, el profesor Ocaña es una persona ordenada, ¿no? Sí. Entonces, él no puede poner un pie en el año nuevo, en el 2026, sin cerrar bien su carpetita con sus críticas, con sus rankings del año 2025. Es una de las secciones que más me gusta hacer con Ocaña, porque me interesa mucho la lista que él hace de sus mejores pelis. Sí, porque, por ejemplo, ¿quieres que te diga algo o quieres que mantengamos la intriga? Sí, avánzame. Mira, por ejemplo, la que muchos consideran que es la mejor película del año, Javier la trae en el número 6, por ejemplo. Una que ha visto en las últimas semanas es la que ha llegado al número 1 y ha desbancado, por ejemplo, a The Brutalist, que para él era la mejor película del año. Hay, creo que 4 o 5 españolas en la lista de sus 20 mejores películas de 2025. Veremos. Entre ellas, la que está más arriba es Los Domingos. Así que vamos a ver poquito a poco con él cuáles son esas películas, que además o las tenemos en cines o las tenemos en plataformas. ¿Sirat está? Sí, Sirat está. Está Que está yo ya también... he dicheado, sí. Ah, no, mira, está más alta que Los Domingos. Sí. Y luego Ainhoa. Ainhoa, Sí. fácil. Ainhoa viene a defender el aperitivo, el vermú y el smorzaret. Más smorzaret y menos brunch. Viene a dejarnos Eso claro es. que el brunch es como pichipicha, que se queda a medias. Que es lo que ahora pueden, por ejemplo, hacer. Mariola Urré, Javier Aroca, gracias por acompañarnos en esta primera mañana del año. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.